Bien, niños, buenos días, ¿qué tal? Estamos en la clase de geometría y el tema de hoy día es clasificación de triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con cuarto grado de primaria, vamos a empezar la clase de hoy día, lo que es teoría, ¿ya? Muy bien. La clase anterior ya habíamos hablado qué son los triángulos, cuáles son las partes de un triángulo, ¿no? Los vértices, los lados. Entonces, hoy día vamos a ver su clasificación. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, según la longitud de sus lados o según la medida de sus ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, según la longitud de sus lados, encontramos a los isósceles, a los equiláteros y al escaleno, según sus lados. Ojo, isósceles, ¿por qué se le dice isósceles? Porque ese triángulo va a tener dos lados iguales, ¿ya? ¿De acuerdo? Dos lados iguales. Por eso es que a veces lo encontramos así, este dibujito de aquí. Esto me indica que estos dos lados son iguales. Equilátero, yo sé que un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales, no dos. Dos son isósceles. Aquí estos tres lados son iguales, entonces es un equilátero. X viene de igualdad. Y escaleno es lo contrario a ellos dos. El escaleno va a tener tres lados diferentes. Entonces, estos tres lados van a medir diferentes, ¿de acuerdo? Mientras que el escaleno tiene dos medidas, quiere decir, por ejemplo, que si aquí mide 8 centímetros, aquí va a medir 8 centímetros y aquí puede medir cualquier otro número, ¿no? 13 o 14. Y el equilátero va a tener aquí los tres lados iguales. Si aquí tiene 5 centímetros o 5 metros, lo mismo va a tener en sus tres lados. Pero el escaleno va a tener medidas diferentes. Quiere decir que aquí, si aquí es 5, aquí va a ser 7 y aquí podría ser 10. ¿De acuerdo? Sus tres medidas de sus tres lados son distintos. Ahora, según la medida de sus ángulos, ahora vamos a hablar de ángulos. Puede ser rectángulo, puede ser un triángulo acutángulo o puede ser un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar, si es rectángulo es muy fácil de reconocer. Si es un triángulo rectángulo, vamos a darnos cuenta, ¿por qué? Porque va a tener un ángulo recto que mide 90 grados. Cuando ustedes se encuentren en este cuadradito, el triángulo, entonces vas a saber que es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Si tú te encuentras ahora con el acutángulo es un triángulo que va a tener sus tres ángulos internos, o sea, sus tres ángulos interiores van a ser agudos. ¿Y qué quiere decir agudos, niños? Recuerden, agudo quiere decir que la medida va a ser menor a 90 grados. Menor a 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, observen ese triángulo. Y nos damos cuenta de que las medidas son menores a 90. Por ejemplo, tenemos aquí 60, 70 y 50. Esas tres medidas son menores a 90. Cuando son menores a 90 grados, entonces son tres ángulos agudos. Y si son agudos, mi triángulo se llama acutángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos al tercer triángulo. El tercer triángulo es el triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. Y el ángulo obtuso va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. ¿De acuerdo? Este ángulo obtuso va a ser mayor a 90, pero
tiene que ser menor a 180 grados. Entonces observemos, a ver, 30 es mayor a 90, no. Entonces este ángulo no es el obtuso. Ese 30 tampoco. 120, a ver, ¿es mayor de 90? Sí. ¿Es menor a 180? Sí. Entonces aquí tengo mi ángulo obtuso. Por lo tanto, este triángulo se llama obtusángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. Ahora que hemos terminado con la teoría, vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Pero como ya te dije, hoy día solamente es clasificar los triángulos, así que es más teoría que práctica. Nivel básico dice clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Y si es según la longitud de sus lados, puede ser isósceles, puede ser equilátero o puede ser, ¿qué nos falta? Equilátero, a ver, retrocedemos a escaleno, muy bien. O puede ser escaleno. Vamos a ponerle aquí una S para diferenciar, ¿de acuerdo? Según sus lados. Entonces verificamos. A ver, aquí tiene 3 centímetros y aquí tiene 3. Quiere decir que este lado es igual a este lado. Muy bien. Y este tiene 4 centímetros. Si tiene dos lados iguales, ¿será escaleno? No. ¿Será equilátero? No. Mi respuesta es isósceles. Entonces aquí escribo isósceles. Isósceles, ¿de acuerdo? Muy bien, niños. Continuamos. Nivel intermedio dice clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Y si nos pide según la medida de sus ángulos, ¿qué puede ser? Según sus ángulos, puede ser un triángulo rectángulo, puede ser un triángulo acutángulo o puede ser un triángulo obtusángulo, cualquiera de los tres. Verifiquemos. Tienes aquí 70, 50 y 60. En primer lugar, ¿tiene un ángulo de 90? No, entonces no puede ser recto. Todos son menores a 90, ¿verdad? Todos son menores a 90. Por lo tanto, no es obtusángulo, porque obtusángulo tiene que ser mayor a 90. Entonces, todos son menores a 90, quiere decir que es un acutángulo. Muy bien. Entonces, escribimos acutángulo. Mi triángulo es acutángulo, siempre acordándome de la tilde. ¿De acuerdo, niños? Muy bien, continuamos. A ver, me pasé. Continuamos con el último ejercicio del nivel avanzado. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Muy bien, entonces tengo que ver los dos nombres. ¿De acuerdo? Vamos a ver los dos nombres. Según sus lados, puede ser ¿qué? Isósceles, puede ser equilátero o puede ser escaleno. Según sus ángulos, puede ser, según sus ángulos, puede ser un triángulo recto, puede ser un triángulo acutángulo, puede ser un triángulo obtusángulo. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver por sus lados. Sus lados, aquí tiene esto, significa que estos dos lados son iguales. Tiene dos lados iguales. Muy bien, verifiquemos. ¿Escaleno tiene que tener tres lados diferentes? No. ¿Equilátero tienen que ser los tres iguales? No. ¿Qué me queda? Isósceles. Entonces este triángulo es isósceles, ¿no? Isósceles. Y este triángulo, ahora por su ángulo, vamos a ver. ¿Tiene un ángulo de 90 grados? A ver, verifiquemos. Muy bien, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, a la primera nada más sabemos que es un triángulo
rectángulo. Entonces, niños, solamente vamos a clasificar los triángulos, nada más nombrarlos, y ahí termina entonces la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, niños, entonces un buen trabajo. Ahora vamos a realizar el desarrollo de los ejercicios que nos quedan, ¿de acuerdo?